Estábamos hablando de regularización para problemas de regresión lineal. Vimos el primer caso de la regresión Ridge, donde penalizamos la norma euclidiana de este vector chi. Vimos que eso nos salva en el caso cuando nuestra matriz de regresores está mal condicionada, es decir, cuando estas columnas forman un conjunto de vectores linealmente dependiente o casi linealmente dependiente. ¿Okay? Y ahora vamos a ver una segunda técnica que es extremadamente útil para obtener modelos interpretables. Y esta es la regresión sparse. Ya, sparse se traduciría algo así como escaso, y lo que vamos a hacer va a ser promover esta norma L0, que ya voy a explicar cómo se define, pero lo que va a hacer es que tengamos un vector sparse, y eso quiere decir que la mayoría de sus entradas son 0. Ahora ya no vamos a pedir que los coeficientes sean pequeños, sino que vamos a pedir que tengamos un vector donde la mayoría de sus entradas sean exactamente 0, no valores pequeños, sino que exactamente 0. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con esto? Bueno, eso significa que si tengo entradas 0, significa que no juegan un rol en la variable que queremos predecir, y por lo tanto podemos destilar de todas estas variables que propusimos para explicar y, de todos estos regresores, cuáles son los que realmente importan. Y eso es algo muy potente, es muy valioso para comunicar el por qué, por ejemplo, podemos predecir una variable, encontrar cuáles son las variables que realmente importan, e interpretar nuestro modelo. Y más adelante vamos a ver qué implicancias tiene esto para sistemas dinámicos, pero por ahora vamos a hablar del caso general, donde vamos a hacer esta regresión sparse. Entonces, ¿cómo se define la norma L0? La norma L0, que es la norma de un vector chi, con este subíndice 0, es la cardinalidad del vector. ¿Qué es la cardinalidad? Es un chi. Bueno, la cardinalidad es la cantidad de entradas que no son 0. Así de simple. Entonces, si vemos las curvas de nivel de esta norma, ¿cierto? Acá teníamos las curvas de nivel de la norma euclidiana, es decir, en este plano chi1, chi2, estos círculos naranjos son las regiones donde raíz de chi1 al cuadrado más chi2 al cuadrado es constante, es decir, donde toma el mismo valor. Y si vemos las regiones donde esta norma L0 toma el mismo valor, tenemos que sobre los ejes vamos a tener valor 1, porque en los ejes tenemos que una entrada 0 y la otra no. ¿Okay? Y viceversa en el eje horizontal. Entonces ahí es donde esta norma L0 va a tomar valor 1 y fuera de este eje va a tomar el valor 0, porque ambas entradas van a ser distintas de 0. ¿Okay? Y si vemos dónde intersectamos nuestra función, las curvas de nivel de nuestro costo de desviarnos de los datos, este L de chi corresponde a las curvas de nivel de esta función de costos, vamos a ver que el punto que minimiza la suma entre equivocarnos en la regularización y equivocarnos en nuestro ajuste de los datos corresponde a una solución sparse, porque la intersección entre estas elipses y esta cruz, que son las curvas de nivel de la norma L0, es en uno de estos ejes, es decir, chi1 es 0, donde intersectan estas curvas. Por lo tanto, la solución, el vector solución a este sistema de 2×2 sería un vector donde una de las dos entradas es 0. ¿Okay? Desafortunadamente, este es un problema que no podemos resolver. ¿Ya? Esta norma, por tener curvas de nivel que no son convexas, hace que este problema sea imposible de resolver numéricamente para problemas de tamaño razonable. ¿Por qué? Porque para resolverlo tendríamos que hacer una búsqueda combinatorial de todos los posibles modelos. Es decir, qué tan bien se comporta el modelo solo considerando θ1, el modelo considerando θ1 y θ4,
el modelo considerando teta 1, teta 4 y teta 5, y así tendría que probar todas las combinaciones, y eso es absolutamente imposible. Ahora, afortunadamente, Tibshirani en 1996 mostró que podemos obtener soluciones sparse, o sea, soluciones donde la mayoría de los vectores son 0, si en lugar de la norma L0 minimizamos la norma L1. Si cambiamos acá esta función de costos de la norma L0 a la norma L1, este sí es un problema que podemos resolver gracias a avances en algoritmos de optimización. Es un problema que podemos resolver fácilmente con rutinas disponibles, pero que nos entrega soluciones que son similares o en algunos casos equivalentes a la del problema que queríamos, que buscábamos resolver. ¿Okay? Y la norma L1 se define como, para un vector chi, la norma L1 es la suma de los módulos de los chi sub i. Es la suma de los valores absolutos. Entonces acá estos diamantes que vemos acá son las curvas de nivel de la norma L1. Son las regiones donde módulo de chi 1 más módulo de chi 2 es constante. Pueden verificar que eso entrega estos diamantes. Y vemos que la intersección entre estas elipses y las curvas de nivel de esta función de costos también ocurre en una solución sparse, porque la norma L1 también es puntiaguda, pero es convexa. Entonces, este problema es lo que llamamos una relajación convexa del problema anterior, que era uno no convexo que no podemos resolver con rutinas de optimización eficientes. ¿Okay? Ahora, en general, la norma LP se define como, entonces la norma se define como la suma del módulo de los coeficientes elevado a p, y luego tomo la raíz p-ésima, es decir, luego elevo a 1 sobre p. Entonces la norma L2 es la norma euclidiana, es la suma de las entradas al cuadrado, y luego tomo la raíz cuadrada. ¿Okay? Y esta misma función me entrega la norma L1, y la norma L0 es un caso especial. ¿Okay? También otra norma importante es la norma L infinito, que se define, es simplemente el máximo del valor absoluto de todas las entradas. ¿Okay? Entonces, si queremos hacer una regresión sparse, podemos aproximar este problema resolviendo el problema regularizado con la norma L1, y esto es lo que se conoce como lazo, o en realidad el algoritmo que resuelve este problema de optimización es lo que se conoce como lazo, que es el algoritmo que presentó Tibshirani en 1996. Ahora, esta no es la única forma de aproximar este problema, que es el que originalmente buscábamos resolver. Es una forma de promover una solución sparse. En el siguiente video vamos a ver que para sistemas dinámicos a veces es mejor usar otra técnica que vamos a discutir para también encontrar soluciones sparse. Y existen muchas otras, además de la que vamos a discutir, y además de esta, hay otras técnicas de aproximar una solución sparse para producir modelos interpretables y comunicables. ¿Okay? Y resolver este problema de optimización lo podemos hacer en varias rutinas. Existe, por ejemplo, en MATLAB, existe un comando. Existe un comando lazo que resuelve este problema de optimización.
o en Python la librería sklearn tiene implementaciones también para resolver este problema lazo. Pero de forma más general podemos usar librerías de optimización convexa como Convex en Julia, por ejemplo, o CVX en MATLAB o CVXPy en Python. En cualquiera de estas librerías de optimización convexa podemos llegar y definir este problema de optimización. Podemos escribir que lo que queremos minimizar es esta función de costos y algoritmos modernos van a garantizar que encontremos la solución a este problema que nos va a entregar un modelo, un vector de coeficiente sparse y por lo tanto un modelo interpretable. Ok, vamos a ver cómo aplicar esto a sistemas dinámicos. Gracias.